de Lloro. En la parte superior encontramos información referente a las finanzas, a los deportes, por supuesto al mundo de la belleza y también a los espectáculos. Continuando con más, en la parte inferior, maestra del Central entre las víctimas del accidente de Taulabé. En el percance fallecieron 3 personas, entre ellas un hondureño con residencia en Estados Unidos, un niño de 8 años y la catedrática. Continuando con más titulares. Alerta por casos de sarampión en Costa Rica. Honduras es un país libre de esta enfermedad desde el año 1998, pero se han registrado 3 casos en Costa Rica y 159 casos en Estados Unidos. Hay nuevo jefe del Ejército y de las Fuerzas Armadas de Honduras. La aspiración de Jorge Calix crea anticuerpos en Libre. Grupo de Lima exige pronta salida del presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro. La maratón del saber llega hasta bosques del Uyuca y el gobierno defiende compra de inmueble en Washington que asciende, Marlen, a los 156 millones de lempiras. Imagínese usted qué cantidad de dinero. Bueno, también a esta hora de la mañana le mostramos cómo está la portada de diario La Tribuna. Vea usted, Grupo de Lima, Maduro es una amenaza, lo arriman a la Corte Penal Internacional. 20 años a narco hondureño en los Estados Unidos, Richmond, Virginia. Un hombre hondureño fue sentenciado a 20 años de prisión por su papel de liderazgo en la organización de narcotráfico de Los Cachiros, un grupo de gran escala del narcotráfico de cocaína en Honduras. También loco del volante deja a pareja de esposos muertos en triple colisión. También hay otro titular que dice aceptada renuncia del director de la UABI. 200 niños en riesgo de caerles techo escolar. Mientras se hace la inversión, Ariel, que tú nos mencionabas en este edificio, hay 200 niños en riesgo de caerles techo escolar. Bueno, solo hay 2 caminos, retroceder o doblar la seguridad, dice Juan Orlando Hernández. Continúa también la inversión en seguridad altísima. Millones manejaban contadores de la 18. Nuevos brotes de gorgojo destruye más hectáreas de pino. Estos son los titulares de Diario La Tribuna. Continuando con la portada de Diario La Prensa, narcotráfico, exalcalde de Copán negoció con la DEA. Alexander Chande Ardón se entregó en Guatemala este 4 de febrero y fue armado con información clave. Parte inferior a un costado, Rubilio y Saprissa hoy contra Tigres en México. Esto es referente al mundo de los deportes. Continuando con más, en Choloma, otros 3 taxistas asesinados. Con ellos suman ya 8 los conductores de taxis víctimas de sicarios. El móvil sigue siendo la extorsión. Fiscalía de Estados Unidos subastará bienes del saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Investigan además el tráfico de licencias en tránsito, o mejor dicho, en la Dirección de Vialidad y Transporte. Deberán rendir cuentas, advierte Estados Unidos a militares que apoyan a Maduro. Maestra, su esposo y sobrino son los muertos en accidente y en la ciudad de San Pedro Sula, el próximo marzo se inicia ya la construcción del nuevo intercambiador. Estas son parte de las informaciones que nos brinda Diario La Prensa y los diarios más importantes de nuestro país en sus portadas. Continuamos a esta hora de la mañana brindándole a usted más información, y es que la publicación en el diario oficial La Gaceta de la compra de un bien inmueble en los Estados Unidos valorado en 196 millones de lempiras para convertirla en una nueva sede de la Embajada de Honduras es vista con mucha preocupación por diferentes sectores sociales y políticos, quienes consideran que ese dinero puede ser orientado a mejorar la situación del país, como medicinas en los hospitales o mejorar la infraestructura en las escuelas. Luego de que el gobierno de la República destinara 196 millones de lempiras para la compra de un bien inmueble para albergar la sede diplomática en Washington, consignada en los artículos 1 y 2 del decreto ejecutivo publicado en el diario oficial La Gaceta el 23 de noviembre del 2018, son muchas las reacciones respecto al tema. Ante tal decisión, el diputado Jorge Calix ha señalado que el actual gobierno de la República debe desistir de la compra de este bien y utilizar ese dinero en salud y educación. Además, catalogó como una burla para la población hondureña que está muriendo de hambre. Es una sinvergüenzada, un insulto a la necesidad que este pueblo vive a diario. El gobierno debe de prescindir de esa compra y utilizar esos 196 millones en escuelas,
en hospitales, en atención médica, que hayan medicinas en los hospitales. Dios mío, aquí se muere la gente en los hospitales porque no los atienden, agarran gusanos esperando ser atendidos y compran una casa por 196 millones. Ni Barack Obama tiene una casa así. Salió de la presidencia y se compró una casa más barata, hombre, y es que no pueden vivir en un apartamento. ¿Por qué diablos tenemos que pagar nosotros una casa de 196 millones? Por el amor de Jesucristo, se podrían comprar casas para 196 familias con ese dinero. Mientras el analista político Edgardo Rodríguez explica que estos procesos deben tomar a consideración la voz de un pueblo que clama por mejorar atenciones en salud, educación, entre otros. Bueno, aquí hay que establecer una relación costo-beneficio. Honduras ha pagado durante muchas décadas el alquiler de donde funcionan sus embajadas. En todos los países donde tenemos embajadas y donde no son edificios propios, Honduras tiene que pagar alquiler. Y entonces, como una persona particular, usted alquila y está pagando 20 años el alquiler, ese dinero con el que pagó 20 años una casa, el alquiler de una casa, le puede servir para comprarla, para adquirirla. A mí me parece que es una inversión que está a la vista. Cualquiera podría decir, sí, es un exceso, pero es que de todas maneras Honduras tiene que pagar una cuota. En Estados Unidos, en cualquier país europeo, es muy caro el arrendar una oficina, y tiene que ser una oficina grande porque es la sede principal, es la principal embajada que Honduras tiene es en Washington, no es una oficina pequeña. Entonces, desde ese punto de vista hay que hacer un proceso transparente, una compra que esté a la vista con las ofertas, que ofrezcan las mejores condiciones y el mejor precio. En ese sentido no debemos de sentir que estamos desperdiciando el dinero, porque repito, de todas maneras Honduras tiene que erogar dinero para el alquiler de ese bien inmueble. Entonces, si tiene Honduras décadas de estar pagando alquiler, lo mejor es comprar definitivamente un local. De momento la compra del edificio no se ha hecho efectiva. Sin embargo, las acciones se orientan a buscar pronto la nueva sede, al costo antes mencionado. La realidad es que dichos fondos pueden ser administrados en otras áreas de atención primaria. Óscar Ortiz, Azteca Noticias. 196 millones de lempiras aprobados mediante decreto que ya apareció en la Gaceta, el Diario Oficial de la República, para hacer esta compra de este bien inmueble que servirá como la sede de la Embajada de Honduras en Estados Unidos, Marlene. Así es, esto le ha caído como balde de agua fría. Bueno, a los hondureños se ha mostrado mucha indignación a través de las redes sociales, se ha comentado mucho este tema. Sin embargo, las autoridades de Cancillería de Relaciones Exteriores el día de ayer brindaron un comunicado en el que aclaraban que todavía no han comprado este inmueble, pero bueno, ya está aprobado, como lo decías tú, en el Diario Oficial, la Gaceta ya salió publicado la inversión de esta gran cantidad de millones de lempiras. Y definitivamente ellos también justificaban esto como una inversión, debido a que tienen muchos años de estar pagando alquiler a muy alto costo. Bueno, entonces habría que analizar esta situación. Lo que indigna a los hondureños es que no hay prioridades, al parecer, en el país, porque leíamos recientemente, imagínese usted, solamente en un titular de un diario que salía 200 niños están en riesgo. Esa es solamente una escuela a nivel nacional. Hay muchos niños que no tienen acceso incluso a la educación. Hay niños que abandonan la educación porque tienen que irse del país, van buscando mejores oportunidades, van en la caravana migrante, para ponerles un ejemplo, se van solos. Es decir, es una situación muy lamentable la que estamos viviendo en el país. La situación con la Secretaría de Salud también, la falta de medicamentos, las precarias condiciones en las cuales te atienden en los hospitales públicos. Bueno, no terminamos en realidad todo el día a hablar de las necesidades. Y es interesante en particular en el sistema de salud cuando se llenan de emoción diciendo que hay un 70% de abastecimiento, un 80% de abastecimiento en medicamentos, cuando debería estar al 100% y sin mora quirúrgica en el país. Dicen que están renovando justamente los quirófanos, pero eso son apenas siempre excusas. Todo el tiempo es la historia de nunca acabar y luego salen con estas situaciones de invertir, digámoslo de esa manera, invertir 196 millones de lempiras cuando hay tantas necesidades
aquí en territorio nacional, creo que es un poco vergonzoso. Sí, y al final también queda siempre en la duda cuando hay estas grandes inversiones, ¿no? Que Así se es. declare transparentemente también es algo que el pueblo hondureño debe exigir, porque siempre queda la duda. Esto es inevitable porque las autoridades o las instituciones durante muchos años, durante muchos gobiernos han perdido la credibilidad en la población. Así es, son las 7 de la mañana con 12 minutos y continuando con más hechos. Y justamente en medio de la crisis, una crisis al interno de las Fuerzas Armadas de Honduras, se llevó a cabo la ceremonia de ascensos de oficiales que fue encabezada por el presidente Juan Orlando Hernández, esto en su calidad de comandante de dicha institución, quien además reconoció el trabajo que llevan a cabo los oficiales. Asimismo, se dieron a conocer ya los nuevos cambios como en el jefe o nuevo jefe del Ejército y también de la Fuerza Aérea Hondureña. Veamos detalles. A través de la ceremonia de ascenso de las Fuerzas Armadas de Honduras se dio a conocer que el nuevo jefe de la Fuerza Aérea Hondureña es el general Javier René Barrientos Alvarado. En tanto, el cargo del nuevo jefe del Ejército es el coronel Tito Livio Moreno Cuello. Asimismo, se realizaron 8 ascensos a oficiales en reconocimiento a sus méritos y los que en el transcurso de su carrera militar han cumplido con los requisitos de rigor para escalar a un peldaño más en la carrera militar. Que nuestras Fuerzas Armadas, dentro de esos pilares establecidos en la jerarquía, en la disciplina y en la unidad de mando, junto a otros preceptos que hemos venido manejando en mi filosofía de comando, como estar altamente consciente, comprometido y ser confiable para formar parte de una institución como la nuestra, agradeciendo de antemano a toda la sociedad por ese enorme respeto y cariño que nos tienen y al darnos algunos calificativos de ser confiables, honorables, respetables y transparentes. Hoy, con suma satisfacción, podemos ver el sueño cumplido de 8 señores oficiales de ser generales. Han recibido el bastón de mando. El bastón de mando simboliza la autoridad que el mando pone en cada uno de nosotros y todos juramos ante el comandante general de conducirnos con honor, con lealtad y sacrificio. La ceremonia contó con la presencia del mandatario Juan Orlando Hernández, así como del presidente del Congreso Nacional Mauricio Oliva y el representante de la Corte Suprema de Justicia. En su discurso, el presidente Hernández reconoció del gran labor que realizan los militares, arriesgando sus vidas por combatir la delincuencia y recuperar la tranquilidad en el territorio nacional. En el liderazgo del general de brigada Germán Velázquez Romero, jefe de Fusina. En el liderazgo del comisionado César Augusto Mendoza, comisionado de la Policía Nacional. A través de ustedes dos, a todos los miembros de Fusina, decirles que nos sentimos orgullosos del empeño, del compromiso, y que una vez que nos presenten ese informe, no les vamos a dejar solos, no les vamos a fallar y estaremos para seguirles apoyando, porque ustedes empeñan su vida, la de su familia, la de sus seres queridos. Y lo menos que podemos hacer los hondureños es respaldarlos con todo. Muchas gracias, general. Gracias a Mendoza. En la ceremonia se llevaron los siguientes ascensos: de coronel de infantería a general de brigada Héctor Rubén Padilla Serna, de capitán de navío al contraalmirante José Saúl Reyes Soto, de coronel de infantería a general de brigadas Selman David Arriaga Orellana, de coronel de artillería a general de brigada Oscar Rolando Reyes Paz, de coronel de infantería a general de brigada José Estanislao Martínez López, de coronel de infantería a general de brigada Manuel de Jesús Aguilera, de coronel de infantería a general de brigada Héctor Orlando Espinal Aguilar y de coronel de aviación a general de brigada Javier René Barrientos Alvarado. Con imágenes de Gerson Maldonado, Alison García, Azteca Noticias. 7 de la mañana con 16 minutos. Vamos a enlazarnos al Aeropuerto Internacional Toncontín con nuestro compañero Walter Pérez.
Él nos tiene importante información, Maya. Así es, tiene reacciones sobre estos ascensos y bueno, la situación de seguridad y la estrategia de seguridad que se ha implementado por parte del actual gobierno. Está con un experto en el tema. Con usted, Walter, buenos días. Buenos días, compañeros, muy buenos días a los televidentes de Hechos AM. En efecto, me acompaña el general en situación de retiro, Luis Maldonado Galeas, en torno a esta situación que ha estado viviendo la institución castrense. General, ¿cómo interpretarla después de haber renunciado un subjefe del Estado Mayor? Buenos días. Muy buenos días. Hay que interpretarla en dos direcciones. La primera, la motivación del general para haber tomado esta decisión de la renuncia y comprender de que la renuncia es un recurso al cual se acude en el caso de las Fuerzas Armadas cuando hay algún conflicto de intereses morales e intereses éticos. Él habla de la contraposición de lo que son los principios y valores institucionales respecto a los que él ha sostenido. Y esto es importante identificarlos como la jerarquía, la disciplina, la unidad de mando y los valores como el honor, la lealtad y el sacrificio. Para un militar de esta catadura, de este nivel, una violentación en estos aspectos puede significar lo que él ha hecho. El segundo enfoque es que la sociedad debe de interpretar y estar alerta a si se respeta al interior de las Fuerzas Armadas el manejo interno de las mismas sin que haya una intromisión política que pueda afectar aspectos como los que citamos, más lo que es el escalafón, el orden de mérito, lo que es ese perfil profesional que el soldado desarrolla para que conforme a lo que él represente sea merecedor de grados, de cargos, etc. Cuando esto se violenta, sí sacude a la institucionalidad y por lo tanto desde la ciudadanía y desde el nivel político eso debe de valorarse, pero también respetarse. ¿Hay mano política en esta discusión? La ha habido consuetudinariamente al interior de las Fuerzas Armadas y esto ha provocado una afectación históricamente al interior de las Fuerzas Armadas. No es una norma en todos los políticos, pero sí se ha dado cuando han extendido el tiempo para el cargo del jefe del Estado Mayor Conjunto a algunos que están en funciones, cuando se ha asignado, por ejemplo, a la Guardia de Honor Presidencial como el titular de la misma a oficiales que no tienen el mérito, sino que solamente por alguna aproximación política, alguna relación de amistad o algún interés de otra naturaleza, pero no tiene que ver con el mérito, ha permitido de que se hayan ocupado esos cargos y que haya pasado a ascender al grado de general. Todo esto pudiera parecerle natural al político que toma la decisión, pero al interior de las Fuerzas Armadas crea una inquietud muy fuerte y afecta las expectativas que se tienen para el ejercicio de la profesión militar. General, el presidente ha indicado que va a repotenciar estos cuerpos de seguridad con más elementos, pero pese a esto siempre hay personas asesinadas casi a diario aquí en el país. La repotenciación en el caso de la Policía Nacional lo que se requiere es alcanzar el número de 26.000 policías como una tarea, como una meta que se tiene para el año 2023. Creo que el presidente pretende acelerar este proceso y orientarse a cumplir con ese cometido. Sin embargo, dentro de todo esto yo considero de que el presidente debe de considerar el que no siga creciendo la Policía Militar del Orden Público y el que no siga participando masivamente las Fuerzas Armadas en misiones de orden y seguridad. Esto tendría que ser una desmovilización paulatina de ese empleo de tal manera de que la Policía Militar vaya recuperando lo que la Constitución le manda y las Fuerzas Armadas
regresando a también lo que la Constitución le manda. No obstante, el apoyo a la policía también es constitucional y esto va a depender del balance que se haga en ambas instituciones y la apreciación con respecto a las condiciones de inseguridad para determinar si o no conviene, así como está en este momento, que sigan participando las Fuerzas Armadas, sin descuidar desde luego lo que ya es constitucional, la protección de los espacios aéreos y marítimos, que es estrictamente para las Fuerzas Armadas. Bueno, muchas gracias. El general en situación de retiro, Luis Maldonado Galeas. Con esta importante información, compañeros, retorno con ustedes. Buenos días. Walter, muchísimas gracias por la información. Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Continuamos con más. Le damos a conocer a esta hora que las renuncias que funcionarios que han hecho efectivas al presidente de la República, Juan Orlando Hernández, hay que analizarlas con lupa y prestarles atención porque son situaciones delicadas. Así lo detalló la diputada por el partido PINU ante el Congreso Nacional, Doris Gutiérrez. La parlamentaria también explica que deben ser analizadas las denuncias de irregularidades que se detectan en los organismos de gobierno. Procedimiento legislativo de creación de las leyes y un manejo bastante extraño de estos bienes de la OAVI, inclusive en el pasado uno de los directores que ya falleció, por cierto, alquilaban suntuosas residencias a precios irrisorios. Entonces desde ahí no ha habido un manejo correcto. De igual manera han incautado, por ejemplo, semovientes, han incautado, o sea, no solamente edificios. Y esos semovientes, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Agricultura, que nosotros estuvimos cerca ahí, pues no se sabe qué fin tuvieron, si se fue que se murieron, o sea que fueron a parar a manos privadas, en fin. Entonces, me parece a mí que en este tema hay que ser muy cautelosos. Se supone que esta gente recibe muchas presiones, posiblemente hasta amenazas, pero nosotros no podemos decir con verdadera objetividad porque no conocemos el contenido real de la renuncia. Hasta hoy, si esta es la noticia de última hora, sin embargo, es extraño que estén dando estas renuncias tan rápido, tan seguidas, como la del jefe del Estado Mayor Conjunto, que fue hace como 3-4 días. Y el Poder Judicial informó sobre la solicitud de extradición por parte de los Estados Unidos contra el ciudadano hondureño José Adalí Amaya Argueta, que se ha empleado el plazo para llevar a cabo la audiencia de presentación y además evacuación de pruebas en su causa. Ante esto, el juez ha fijado para la próxima comparecencia la fecha del día miércoles 27 de marzo a las 2 de la tarde en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, lugar donde se podría definir su traslado. Argueta es acusado por el delito de tráfico de drogas hacia Estados Unidos de América. Está desarrollando en este momento es el de José Adalí Amaya Argueta, quien ha sido solicitado por la Corte del Distrito Este del Estado de Virginia. Para este día se había programado la realización de la audiencia de presentación y evacuación de pruebas. No obstante, se ha recibido una petición de parte del Estado requirente a través de la Corte del Distrito Este de Virginia, a fin de que pueda realizarse posteriormente esta audiencia, siempre en cumplimiento de los plazos ya establecidos en el tratado bilateral que Honduras ha suscrito con Estados Unidos. Es decir, la audiencia segunda de este procedimiento se había fijado para un mes después de realizarse la primera audiencia de carácter informativo y se está solicitando que se amplíe para el segundo mes que ya está contemplado en el tratado bilateral. En ese sentido, el juez de extradición se ha pronunciado para la fijación de la misma el día miércoles 27 de marzo a las 2 de la tarde que estaría realizando esta audiencia. Y la Fiscalía del Este de Virginia, Estados Unidos, ha condenado a 20 años de prisión al hondureño William Reinieri Medina Escobar, que era socio de los Cachiros por ser distribuidor de drogas en esa nación y además ha sido catalogado como líder dentro de esta organización. Medina distribuyó más de 1.000 kilogramos de cocaína en aviones que ingresaban en los Estados Unidos desde el año 2011 hasta el 2014, según documentos judiciales. El hondureño de 34 años fue detenido en Guatemala y extraditado en diciembre del año 2017. Son las 7 de la mañana con 26 minutos y con esta información ha llegado el momento de hacer una pausa comercial. Ya regresamos con más. El
El secreto está en Levavida, siempre bella de pies a cabeza. Revitaliza piel, cabello y uñas. Levavida, un producto europeo, naturalmente Robis. A mis hijos les enseñé la importancia de ahorrar en un banco sólido. En Banco de Occidente abrimos una cuenta Cipotes, una cuenta juvenil y mi cuenta. Y es que aquí siempre nos hacen sentir como en casa. Ahora les toca a ellos. Mis hijos ahora saben que con constancia y paciencia pueden obtener lo que deseen. Ahorre en Banco de Occidente porque una banca más humana siempre le servirá mejor. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Ya inicia ese cambio en tu vida. ¿Sientes sus molestias y no estabas preparada? No te preocupes, con Menorrobis ese cambio no es molestia. Menorrobis es menopausia sin molestias. Sigue tu vida con normalidad durante ese cambio. Menorrobis, tu amiga en la menopausia. Menorrobis, de venta en todo el país. ¿Fuerte dolor de huesos? Ya no tienes que soportar los fuertes dolores articulares. Calcis, tratamiento natural que alivia el dolor y fortalece los huesos. De venta en todo Honduras. ¿De qué está desplazado? Superhéroe. Doctor, antes. ¿Ahora qué soy? Ingeniero. Sí, pero con muchos diplomas. Ya empiezan las clases, no podemos fallarles. Este regreso a clases, contrata o renueva tu crédito en Banco Azteca y llévate una mochila de regalo. Tus hijos pueden cambiar lo que quieren ser de grandes, pero tu apoyo siempre será el mismo. Nunca antes tuviste tanta programación al alcance de tu mano. Series, novelas, películas, noticias y mucho entretenimiento. Tenemos todo para todos en un mismo canal. Búscanos en tu sistema de cable preferido. Somos la mejor opción para ti y tu familia. TVC Honduras, más cerca de ti. Son las 7 de la mañana con 29 minutos y ha llegado el momento de dar paso al acontecer internacional aquí en Hechos AM. Con un acuerdo para imponer mayores sanciones y presión sobre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, culminó en Bogotá la cumbre del Grupo de Lima, informa Bricio Segovia. Debemos insistir. Con la determinación de incrementar la presión sobre Nicolás Maduro y responsabilizándolo por la seguridad del mandatario encargado Juan Guaidó y su familia, concluyó la cumbre del Grupo de Lima en Bogotá. Deciden solicitar a la Corte Penal Internacional que tome en consideración la grave situación humanitaria en Venezuela, la violencia criminal del régimen de Maduro en contra de la población civil y la denegación del acceso a la asistencia internacional que constituyen un crimen de lesa humanidad. Ser permisivos con la usurpación de poder que ha llevado adelante este grupo sería una amenaza para la democracia de toda América. Pero no por insistir en las vías diplomáticas cambia la advertencia de Estados Unidos, expresada por su vicepresidente Mike Pence. Todas las opciones están sobre la mesa. Y sus advertencias fueron aún más específicas. Colombia es nuestro aliado más sólido en la región y cualquiera que amenace su soberanía o su seguridad hará bien en no provocar el compromiso de Estados Unidos hacia nuestro aliado o nuestra determinación.
En la imposición de más sanciones sin ninguna dilación y el fortalecimiento del cerco diplomático, insistió el presidente de Colombia, Iván Duque. Que adicionalmente tomemos acciones y decisiones sancionatorias al dictador y le demos mayor legitimidad y poderío a la Asamblea Nacional y al presidente encargado. En ese sentido, el vicepresidente de Estados Unidos anunció que, entre otras medidas, a partir de hoy, Estados Unidos impondrá sanciones adicionales a funcionarios del régimen, incluidos 3 gobernadores de los estados fronterizos implicados en la violencia de la semana pasada y que son miembros del círculo cercano de Maduro. Y pidió a los países miembros de la organización actuar adoptando decisiones como la congelación inmediata de activos de PDVSA. En segundo lugar, los instamos a transferir la propiedad de los activos venezolanos en sus respectivos países de los secuaces de Maduro al gobierno del presidente Guaidó y hacerlo de inmediato. Numerosos miembros del Grupo de Lima enviaron un nuevo mensaje a las Fuerzas Armadas venezolanas para que se unan al efecto dominó de deposición de armas que ya suma, según se reveló en la reunión, casi 200 uniformados. Bricio Segovia, Voz de América, Bogotá, Colombia. Y el periodista de Univisión, Jorge Ramos, ha confirmado este martes que estuvo retenido con su equipo durante más de 2 horas después de que el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, abandonase la entrevista que le estaba haciendo porque al parecer no le gustaban las preguntas. Así ha asegurado el periodista. Maduro se levantó de la entrevista después de que le mostrara unos videos de unos jóvenes comiendo de la basura. Inmediatamente, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, vino a decirnos que la entrevista no estaba autorizada y nos confiscaron todo el equipo, ha dicho Ramos. Estuvimos detenidos, no hay otra palabra, estuvimos detenidos por más de 2 horas en el Palacio de Miraflores y al final quería que nos subiéramos en un autobús de ellos, cosa que nos rehusamos. Y cuando estuvimos todos juntos, esperábamos nuestro propio servicio de transporte y nos vinimos hacia el hotel en Caracas. Se había preguntado sobre si él era un presidente o un dictador, porque millones de venezolanos no lo consideran un presidente legítimo, sobre las acusaciones de Juan Guaidó de que él era un usurpador del poder, sobre lo que la oposición considera un fraude en mayo del 2018, sobre las acusaciones de uno de sus jefes de inteligencia de que él era responsable de cientos de muertos. La justicia de Nicaragua, señalada de estar controlada por el gobierno de Daniel Ortega, ha sentenciado a los líderes de las protestas de abril hasta 216 años de prisión por presuntos actos de terrorismo. Medardo Mairena y Pedro Mena son los 2 campesinos que recientemente fueron condenados por la justicia nicaragüense por cometer actos terroristas. Ambos líderes encabezaron las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega en abril del año pasado. Mairena fue sentenciado a 216 años de cárcel y Mena a 210 años. Estas condenas han marcado un precedente en la historia de Nicaragua, explica Julio Montenegro, abogado de los opositores. Son penas irrisorias, están fuera de lugar, no corresponden a derecho. No ha habido un antecedente aquí condenatorio de ese tipo. Es la primera vez que estamos hablando de una sentencia de 216 años. Para el diputado opositor Maximino Rodríguez, las sentencias que superan los 200 años dejan en evidencia el control que tiene Daniel Ortega sobre la justicia nicaragüense. La Corte Suprema de Justicia perdió la autonomía y que reciben órdenes directamente del dictador para sancionar a aquellas personas que por una u otra razón no estén de acuerdo con su sistema. Las condenas a los considerados presos políticos han sido criticadas por el asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, quien advirtió en su cuenta de Twitter que los días de Daniel Ortega están contados y que el pueblo nicaragüense pronto será libre. Estas palabras de Bolton son calificadas como injerencistas por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, quien señala que los juicios son apegados a derecho. Hay una agresión clara. Hay un interés de los Estados Unidos, el imperio, con Guatemala, con Cuba, con Nicaragua, entonces todo está en ese marco. Este miércoles se iniciará el diálogo entre el gobierno de Ortega y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, donde la primera exigencia de la oposición será precisamente la libertad de más de 700 reclusos, a quienes el gobierno ha calificado como presos terroristas. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. Y autoridades y además miles de curiosos reciben al líder norcoreano en Hanoi.
refiriéndonos a Kim Jong-un, que a partir de este miércoles se celebra en Vietnam la cumbre en la que se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Kim Jong-un ha ido acompañado de un fuerte dispositivo de seguridad. Efectivos vietnamitas y norcoreanos han asegurado el vehículo que transportaba a Kim por el centro de la capital hasta el hotel en el cual se hospedará. En estos 2 días de cumbre, el objetivo es que se avancen las negociaciones para la desnuclearización de Corea del Norte. Y para ello, ante la llegada de Donald Trump, ya aterrizado en Vietnam, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo ha sido el encargado de viajar durante estos meses a Pyongyang para mejorar las relaciones entre ambos países. Hanoi será el escenario de una segunda cumbre después del encuentro que protagonizaron en junio del año pasado en Singapur. Y el tribunal australiano ha declarado culpable de abusos sexuales a menores de edad al cardenal George Pell, quien fue el tercer hombre más poderoso del Vaticano. El veredicto fue emitido el pasado diciembre, pero se ha dado a conocer hasta este martes. Pell podría ser arrestado en las próximas horas y se enfrenta a una condena de unos 10 años de cárcel. Los delitos cometidos por el cardenal Pell se remontan a hace 2 décadas, por abusos e incluso una violación a un menor en Melbourne. Él se había declarado inocente de los 5 cargos a los cuales se le imputaban. Y nueva semana, nuevos aumentos. Así sucede con el tema de los carburantes en nuestro país. El precio sigue al alza, siendo el 6º incremento registrado de manera consecutiva aquí en Honduras. Las variaciones en los derivados de los combustibles continúan hacia el alza. Y si existía alguna pequeña posibilidad de que se estabilizaran o redujeran sus costos, a estas alturas es muy difícil. Según detallan miembros del Consejo Hondureño de la Industria Petrolera, las acciones y decisiones de la Organización de Países Exportadores del Petróleo, OPEP, son los que tienen la última palabra, y de mano con ello, los conflictos geopolíticos que persisten y repercuten en países dependientes como Honduras. Mire, la tendencia, ya tenemos varias semanas de estar viendo una tendencia hacia el alza en el precio del combustible, primordialmente por efecto de los resultados que estamos viendo de lo que ha cortado los países productores de petróleo. Miembros de OPEP han cortado su producción diaria por cerca de 1 millón de barriles, lo cual estamos viendo entonces reflejado en menor suministro de combustible, y eso es lo que está haciendo la tendencia hacia el alza. ¿Los combustibles bajaría entonces? Yo pienso que sí pueden haber aumentos en todos. Exactamente el mismo valor a cada uno no, pero porque eso depende de cómo se movieron, pero sí probablemente vaya aumento en todos. Pero sí la tendencia es hacia el alza, la última. Definitivamente es hacia el alza, eso es lo que estamos viendo reflejado en el mercado internacional, que nos afecta directamente a nosotros como importadores. ¿Cuántos meses más cree que haya tendencia de la alza? Es muy difícil poder determinar cuánto tiempo más vamos a tener de aumentos, porque hay muchos factores que influencian el precio del combustible. Si OPEP, por ejemplo, decide que ya no va a continuar con los recortes, puede ser que ya no sigamos viendo alzas, ¿verdad? También depende de cómo se estimen el consumo de las economías mundiales como China o Estados Unidos o Europa, que son de los mayores consumidores. Entonces, si las expectativas de las economías de ellos va hacia mejoras en el año, entonces podríamos ver más aumentos en los precios. A partir de la presente semana se iniciará con la escalada inflacionaria por los altos costos a los derivados, como lo vaticinaron las organizaciones de consumidores semanas atrás, quienes también agregaron que en los aumentos de los refinados sí se revisan precios de productos, pero cuando se bajan hay desentendimiento en el sistema. Sí, obviamente no nos podemos abstraer de los conflictos que se dan a nivel internacional y que repercuten en los precios de referencia del crudo. Ya llevamos el cuarto incremento, y esto realmente nos preocupa porque ya vamos a comenzar una escalada inflacionaria en los productos, porque aquí todo mundo, cuando carburantes van hacia el alza, aprovechan para revisar precios, pero cuando tuvimos 14 rebajas consecutivas, absolutamente nadie quiso revisar, y esto el gobierno tiene que controlarlo también. A partir de la fecha, se materializó la 6ª alza a los carburantes, y según información vertida por varias organizaciones, durante los siguientes 3 meses no habrá ni estabilidad ni reducción en los mismos, sino todo lo contrario, por lo que la ciudadanía debe prepararse, aclaran.
Con las imágenes de Luis Fernando Figueroa, Fanny Zúñiga, Azteca Noticias. Diputado Enrique Illescas, en el territorio nacional se debe de invertir más en el tema de educación y salud, ya que son dos sistemas de suma importancia, por lo cual considera que es necesario crear más agentes policiales, como lo han solicitado el presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Este es un tema que se está analizando. Recordemos que somos 128 diputados, 128 representantes del pueblo hondureño, 128 cabezas. Tenemos bien claro que existen diferentes bancadas, pero al igual tenemos bien claro que también los conflictos existen entre todos los partidos políticos existentes representados en el Pleno del Honorable Congreso Nacional de la República, inclusive en el gobierno en turno, y eso es algo que es bien claro y que no es ajeno para el pueblo hondureño. Sin embargo, lo relevante de todo esto, que tenemos que también pensar en salud y en educación, porque de nada sirve que militaricemos las calles, que llenemos las calles de soldados y de policías, si los centros asistenciales de salud y educación están mal. Y a partir del próximo viernes 1 de marzo entran en vigor los cambios en el sistema de facturación, por lo que se anuncian operativos para verificar la documentación. Los documentos nuevos que incluye la modificación, entre estos figura la factura preelaborada que servirá para los espectáculos públicos y también la boleta de compra para llevar un mejor control para los servicios que prestan los jardineros y electricistas a las grandes empresas. Ahí está en pantalla el nuevo modelo de factura. Lo único que manda la ley con el acuerdo 817-2018 publicado en noviembre del año pasado es que hay que agregar unos datos a las facturas, ¿a cuáles? A la factura prevalorada y a la factura comercial común. ¿Qué datos? Son los descuentos y rebajas otorgadas, que eso puede ir en una casilla extra que ya hemos subido unos ejemplos en nuestras redes sociales, y también los datos del adquirente exonerado, que eso incluso viene desde 2017, que son unos datos para el apoyo a todos aquellos agricultores que compran, que tienen una exoneración, mejor dicho. Entonces queremos decirle a la población que no van a invertir en comprar nada nuevo. Lo que sí tienen que estar al día a partir del 1 de marzo es con el formato que ya manda la ley, repito, desde el año pasado, incluyendo estas casillas o estos datos. La ley también lo menciona e incluso hubo una ampliación del plazo. El primer plazo de vencimiento era para el 31 de diciembre, luego se amplió 3 meses más para que entre en vigencia a partir del 1 de marzo, y hasta ese momento se van a reconocer como válidas las facturas, hasta el 28 de febrero, en todo caso, un día antes se reconocerían como válidas las facturas que no tienen estos dos, tres nuevos elementos, y a partir del 1 de marzo pues ya no serían válidas. Entonces le recordamos a la población pues de hacer ese cambio. En temas económicos y según datos del Banco Central de Honduras, al 7 de febrero del año 2019 el repunte de remesas fue de un 16%, esto según datos del ente. El comportamiento es normal durante estas fechas y se espera que después de la presentación del programa monetario en las próximas semanas, este se haya ya normalizado. Al 7 o 9 de febrero el crecimiento sigue alto, alrededor de un 16%. En enero fue 17, en febrero fue 16. Es normal que en estos primeros 2 o 3 meses del año tengamos este tipo de crecimiento. Recordemos, en enero todavía se reciben transferencias de operaciones enviadas en diciembre. En febrero tenemos un buen envío de remesas. Tiene que ver mucho también con la entrada o el inicio del año escolar. Después se va a normalizar cuando presentemos el programa monetario ahora en segunda quincena de marzo. Vamos a tener el pronóstico para este año, que creemos que va a seguir creciendo, ¿verdad? Pero vamos a revisar si va a ser igual o menor al crecimiento que tuvo el año anterior. Son las 7 de la mañana con 45 minutos aquí en Hechos AM. Marlene, ha llegado el momento de hacer una nueva pausa comercial. Así es, ya regresamos con más información para usted. Un paso adelante, más que avanzar, es transformar vidas con educación de calidad. Es abrirnos paso en la tierra para producir bienestar. Emprender el camino para realizar nuestros sueños. Es ir tras la felicidad y la pasión que nos une. Y caminar a la par de un mundo que nunca se detiene.
Cada día, desde hace 25 años, junto a ti damos pasos firmes para que mañana sea mejor que hoy. Ficosa, siempre un paso adelante. El secreto está en Levavida, siempre bella de pies a cabeza. Revitaliza piel, cabello y uñas. Levavida, un producto europeo, naturalmente Robis. Bueno, hace 5 años y medio me miré en una situación bien difícil, sobre todo económicamente, que no había para dónde agarrar. Y ese día no tenía pues, absolutamente nada para comprar nada, honestamente se lo digo así. Y me encontré unas piedritas muy bonitas. Y dije yo, ¿qué hago con estas piedras? Yo jugando así entre las manos con aquellas piedras. Y después me busqué una navaja y comencé a hacer un tipo de maceterita, por decir algo. Y paró un cliente ese día y me dice, ¿qué cosa es eso? Pues no sé, ¿cómo la mide usted? Entonces me dije, me parecen bien, vendémelas, ¿cuánto? Me parece que en ese tiempo la di como en 10, 15 lempiras, piececitas. Entonces me dice como unos 60, 75 lempiras de día y por ahí me fui metiendo este tipo de las piedras. En Honduras tenemos muchísimas riquezas y tenemos la ventaja de que en la naturaleza hay muchas cosas que las podemos aprovechar. Recomiende o sugiera esa historia de superación que hacen ver Rostros del Cambio. Escríbanos a rostrosdelcambio@gmail.com. A mis hijos les enseñé la importancia de ahorrar en un banco sólido. En Banco de Occidente abrimos una cuenta Cipotes, una cuenta juvenil y mi cuenta. Y es que aquí siempre nos hacen sentir como en casa. Ahora les toca a ellos. Mis hijos ahora saben que con constancia y paciencia pueden obtener lo que deseen. Ahorre en Banco de Occidente porque una banca más humana siempre le servirá mejor. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El secreto de las piernas de la vecina. Toma Mirtisir. Mejora la circulación general. Elimina las líneas azules o venas, varices de las piernas. Disminuye la hinchazón y el dolor de piernas. Mirtisir. Producto europeo, natural y sin efectos secundarios. Cómpralo ya en las principales farmacias del país. Hay golpes en la vida tan fuertes que marcan el alma para siempre. Golpes en los que cabe todo el odio del mundo. Los vas a pagar. Silvana Durán lo sabe. La Fiscal de Hierro. De lunes a viernes a las 9:30 de la noche por TV Azteca Honduras. Son las 7 de la mañana con 49 minutos. Muchísimas gracias a ustedes que se encuentran en casa por continuar informándose con nosotros. Le vamos a informar a esta hora que para el 8 de marzo más de 700 estudiantes de odontología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras recibirán el pago de su salario beca. Esto lo anunciaron sus coordinadores en relación a que se les había incumplido el acuerdo establecido por las autoridades de salud, por lo que ya habían iniciado un paro de labores el día de ayer, mismo que fue suspendido. También los estudiantes explicaron que de no cumplirse este acuerdo estarían retomando las medidas de presión, ya que han sido varias ocasiones en las que se les ha incumplido con su pago. Y según estadísticas de la Secretaría de Salud, durante la semana 7 se registran ya un total de 2.345 casos de dengue. Los lugares más afectados del territorio nacional son Cortés, San Pedro Sula, el Distrito Central, Lloro y también Olancho. Asimismo, las autoridades sanitarias hacen un llamado a la población en general a tomar las medidas necesarias para evitar que se sigan incrementando los casos de dengue normal y dengue grave en territorio nacional. Hasta ahorita, la semana 7 que acaba de culminar, hemos registrado un total de 2.345 casos de dengue sin signos de alarma y 672 casos de dengue grave. Bien, para controlar el dengue pasa por varios aspectos. Uno de ellos es fumigar y se están haciendo actividades coordinadas. Otro es controlar los criaderos de zancudo dentro de las casas y otro el manejo de los pacientes. En cuanto a la fumigación, se empieza a hacer, recuerde que esto se hace por horas en la madrugada y en la noche. Y a veces la dificultad para acceder a ciertas áreas ha sido difícil controlarlo.
Y residentes se encuentran preocupados por el medio ambiente en California. Pueden hacer una contribución adicional para mejorar la calidad de aire mediante la instalación de tejas para techos cargadas con gránulos que absorben el smog, que contamina o que mejor dicho eliminan toda esta contaminación del aire y la convierten en agua. Un avance muy interesante y que por supuesto ayudaría muchísimo a la humanidad. Veamos. Solo un día normal en el sur de California. El tráfico pesado contamina el aire a pesar de las innumerables políticas que promueven una gasolina más limpia, el uso compartido de vehículos y el uso de vehículos eléctricos. Pero ahora, los residentes de California con conciencia ambiental tienen una nueva oportunidad para mejorar la calidad del aire utilizando estos. Son gránulos que absorben el smog y están diseñados para colocarse en los techos. Todos nuestros gránulos de techo tienen un recubrimiento y con los gránulos reductores de smog es solo un tipo diferente de recubrimiento. Es un recubrimiento fotocatalítico. Y cuando está en el techo, la luz solar realmente activa ese recubrimiento y toma cualquier partícula de smog, por lo que cualquier partícula de tipo óxido nítrico que haya aterrizado en el techo. Y durante ese ciclo fotocatalítico, con el sol golpeado, transforma esa partícula de NOx en una sal soluble en agua. Los gránulos se hacen moliendo roca de una cantera cerca de Corona. Una vez que se tritura al tamaño apropiado de gránulo, la capa fotocatalítica se vierte sobre los gránulos en un horno antes de enviarlos para su instalación. Los californianos ya están conscientes del medio ambiente y compran más de la mitad de todos los vehículos eléctricos vendidos en Estados Unidos. El techo es solo una herramienta más en el proceso de descontaminación del ambiente. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Y ante el pronóstico de más de 7 meses de verano sobre el territorio nacional, las autoridades del Instituto de Conservación Forestal confirmaron o conformaron un comité regional, esto para estructurar acciones y estrategias para combatir aquellos potenciales incendios forestales que puedan registrarse en el país. Sí, aproximadamente ese es el periodo que se está pronosticando de verano, por ende tenemos que tomar todas las medidas preventivas para que no se den ocurrencia de incendios de grandes proporciones que nos puedan causar daños a las estructuras físicas, al bosque y sobre todo a la vida, ¿verdad?, de las personas que tienen la obligación, en este caso las cuadrillas organizadas, para combatir los incendios. Recordemos que la cultura, ¿verdad?, de nuestro país es utilizar el fuego como una herramienta de trabajo. Yo siempre insisto, ¿verdad?, ideal es que se busquen otras alternativas y no utilicemos el fuego, pero si se va a utilizar, que se haga de una manera responsable, que tomemos todas las medidas de prevención, hay que rondar las áreas perimetrales, ¿verdad?, de los terrenos si se va a quemar y mantengamos vigilancia permanente sobre esas áreas para que no se pasen los fuegos a las áreas de bosque, sobre todo de pino, y que nos pueda provocar incendios. Recordar a la gente que aquellos que abusen del uso de los fuegos o se conviertan en pirómanos van a ser sancionados y castigados conforme a ley. Así es, existe el marco jurídico, ¿verdad?, de nuestra ley forestal, que el incendiar bosques es un delito forestal, no tiene fianza y tiene una pena mínima de 5 años. 7 de la mañana con 54 minutos, ya ha llegado el momento de dar paso al acontecer deportivo. Ya se encuentra con nosotros Eribaldo Laínez. Buenos días. Qué bueno saludarlos, compañeros. Tengan muy buenos días, amigos televidentes. Sean bienvenidos a los deportes. De inmediato entramos en materia. Maratón ya se encuentra en México. Desde ayer se instaló en tierras aztecas para medirse mañana a partir de las 7 de la noche al Santos Laguna, equipo que lo goleó 6-2 en el Olímpico Metropolitano. Sin dudas que es una losa muy pesada para los verdes. Vamos a escuchar a don Héctor Vargas, que sin dudas tuvo que haber dicho que tienen que cerrar de una manera honrosa. Yo se lo decía a los muchachos, uno en esta clase de competencia como se puso y como lo declaró su técnico también, en un día con un plantel muy bueno y con un día que acertaron todo, lo dijo el técnico en la conferencia, que fue un día que él se sorprendió con el tema de la contundencia. Entonces, lo único que nos queda a nosotros es tratar de que nos sirva por la dinámica de juego. O sea, en la dinámica de juego, ustedes fíjense lo que nos pasó en Progreso, que a pesar de que jugamos el miércoles y con todo el esfuerzo que fue de jugar ese partido, fuimos un sábado sin pedir que nos posterguen y físicamente el equipo se vio bien por la dinámica de juego. O sea,
en dinámica nosotros fuimos superior al Honduras y pudimos tener un triunfo y seguir en la primera posición, porque esta clase de competencia tiene que tomarlo cuando se presenta así, de esa manera. Lo demás, o sea, queda a criterio de las inversiones que tiene cada club y a veces no se comparan. Con imágenes del juego anterior que registró triunfo del Deportivo Saprissa frente al Tigres, les contamos que el equipo costarricense en el cual milita el hondureño Román Rubilio Castillo se mide esta noche a partir de las 9 al Tigres en la vuelta por los octavos de final de la CONCACAF Liga de Campeones. Tigres no contará una vez más con el francés André Pierre Guignac y está en esta ocasión con un marcador adverso de 1-0. Vamos a escuchar a Cristian Bolaños, jugador del Deportivo Saprissa. Si no está, sería lo ideal para nosotros. Es un problema menos, es la realidad. Pero venimos a hacer un trabajo humildemente, intentar de marcar el segundo gol para poder liquidar un poco la serie. Sabemos de que va a ser un partido muy complicado y eso nos va a venir encima. El factor tiempo para nosotros y el tener el balón y crear opciones de gol para que ellos se sientan incómodos va a ser la clave. El Comité de Disciplina de la UEFA ha abierto un procedimiento disciplinario contra el técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo El Cholo Simeone, por conducta impropia en el encuentro por los octavos de final de la UEFA Champions League ante la Juventus. Todo sucedió en el primer gol. Simeone celebró dirigiéndose a las tribunas, agarrándose los genitales. En el segundo gol, la celebración fue normal con sus compañeros y jugadores en el banquillo. Por cierto, el argentino pidió disculpas públicas. Sí, antes de empezar, ustedes saben que yo nunca busco ni excusas ni justificaciones. Sí pedir un disculpa una vez más, como lo hice después del partido, a la gente que se ha sentido ofendida por el gesto del otro día, el cual fue claramente una expresión, una mala expresión de lo que sentía por mis jugadores. Y evidentemente les comunico esto para obviamente cerrar el tema antes de que me empiecen a preguntar de qué pienso, qué no pienso del gesto que tuve. En las semifinales de la Copa Federación en San Jorge, Santa Fe, Argentina, se dio un caso que llamó mucho la atención. El jugador Martín Casta se dio a conocer mundialmente porque al ser expulsado noqueó a 3 de sus rivales. Ahí tienen las imágenes. Esto que en Argentina ya no es noticia, llamó la atención porque el futbolista demostró que podría ser un excelente boxeador. Finalmente, la avioneta en que viajaba el futbolista argentino Emiliano Sala no contaba con licencia para uso comercial. Así lo señalaron investigadores del percance. El reporte inicial de la Subdivisión de Investigación de Accidentes Aéreos indicó que los investigadores aún no determinan si podría ser clasificado como un vuelo privado si el costo fue compartido, por lo que las normas de vuelo comercial no eran aplicables. Es todo en los deportes. Retorno con ustedes, compañeros, para el cierre de esta edición noticiosa de hoy, martes. Adelante. Erivaldo Laínez, muchísimas gracias por la información. De esta manera nosotros llegamos al final de la información que tenemos para usted que nos acompaña desde casa este día. Así es, le agradecemos por habernos acompañado y por supuesto le enviamos un saludo muy especial a todos nuestros televidentes fuera de nuestro país que nos siguen a través de nuestra página en Facebook, TV Azteca Honduras. Así es, muchísimas gracias siempre por su fiel sintonía. Nos vemos el día de mañana. Hasta pronto.